Buenas noches a todos, qué bueno saludarlos. 7:06 en punto empezamos que es el siguiente TVE con un tema espectacular, pero primero vamos a ver de dónde nos acompañan hoy. Me encantaría que nos dijeran en el chat, en la esquina de tu mano derecha, ahí puedes descargar el chat para que nos digas de dónde nos acompañas hoy. Hoy tenemos un tema muy especial, se trata de las emociones y los niños. Y vamos a hablar, gracias Natalia, gusto saludarte. Natalia dice que está en Colombia, Isabel en Colombia, Catalina en Ecuador, Jennifer de Bogotá, excelente, Ángela de Colombia, desde Ciudad de México, saludos a todos en Ciudad de México, muy bien. Wow, mira, en Bogotá, Diana Flores, Cintia Salazar, Rosa Romero, Gabriela Galván, Gabriela en Ciudad de México, Aida Arceli en Ciudad de México, Diana en Lima, qué delicia Lima. Buenas tardes, soy psicóloga, los saludos de Colombia, muy bien. Óyeme, saludos a todos desde Pereira, Panamá, Colombia, Ecuador, y siguen llegando, Bucaramanga, Quito, Ciudad de México, muy bien, qué delicia, estamos nutridos acá hoy. Y les cuento que les traemos una invitada especial, amiga de la Casa Neurobusiness. Vamos a conversar un poco hoy del cerebro, las emociones y los niños con la doctora Diana María Gabaza. La doctora Diana María Gabaza es pediatra, pero aparte de ser pediatra es la presidenta de la Academia de Pediatría en Colombia y es una líder de opinión en América Latina en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los niños, su neurodesarrollo, desarrollo en comportamientos y en todas las esferas. Entonces, qué delicia. Doctora Diana, bienvenida a tu casa y a todos los amigos que te ven. El micrófono tal vez lo tienes. Ok, 2 segundos. Ya, no te preocupes, esto es totalmente normal. Buenas noches en México. Doctora Diana, vamos a probar tu sonido. Seré yo, pero no, creo que no estoy escuchando en este momento. Martín, si nos ayudas mientras habilitar el micrófono. Buenas tardes, Rosario. Hola, buenas tardes para todos. Doctora Diana, si quieres refresca tu página para arreglar el inconveniente con el micrófono. Es que les habló Martín Acuña, un agradecimiento especial a Martín, Content and Community Manager de Neurobusiness, y a Pablo Acuña, gerente de transformación digital. Saludos entonces a todos los que están acá. Y ya que vuelva la doctora, vamos a empezar. Vamos a hablar del cerebro, las emociones y los niños ahorita, los niños y las emociones, pero te va a servir, si eres adulto te va a servir porque se conecta con la manera en que tú tienes de decidir, se conecta de una manera especial. Doctora Diana. Perdonen acá vamos a corregir unos problemas de audio. Tranquila, bien lo puedes hacer. Rosana, no te rías así, puede pasar. Saludos, Susana Itel. Listo, ¿me están escuchando? Te oímos perfecto. Ok, bueno, como les estaba diciendo, muchísimas gracias por la invitación. A Dani, a todo su equipo de Neurobusiness y por supuesto a ti que te estás conectando con nosotros en este momento para compartir un tema emocionante como es precisamente esas reacciones físicas, cognitivas y fisiológicas que tenemos todas las personas y hoy vamos a hablar de esas reacciones en los niños. Interesante. Mira que les traemos una cosa bien particular para que lo puedan usar prácticamente. Pero empecemos. Vamos a empezar este TV de Neurobusiness agradeciéndoles, esperando que todos en sus casas estén bien de salud. Es más, si estuviéramos juntos, nos tomábamos una bebida caliente. A ver, yo quiero hacer un ejercicio entre todos ustedes. Miren la fotografía. Hola, doctor Andrés Navarrera, qué rico tenerte acá. Mira, miren la fotografía. Y hay 4 tazas.
ustedes las pueden ver a la fotografía. Ok, ¿cuál te tomarías? ¿La taza 1, la taza 2, la 3 o la 4? Vamos a hacer esta encuesta. La 1, la 2, dice Mónica, Erika, la 1, la 4, la 1, está entre la 1 y la 4, oiga, y se me van a acabar las demás tazas. 1, listo, la 4, 1, 3, la 4, la 1, la 4. Óyeme, qué buen ejercicio. ¿Por qué empezamos con este ejercicio? Primero porque te queremos invitar a este café o chocolate o té, lo que te guste más, virtual, y que te unas con nosotros a recorrer el cerebro humano. Pero, ¿cómo decidiste entre cuál taza? De acuerdo a la neurociencia contemporánea, y les recuerdo que acá van a tener algunas referencias para los que son profesionales en salud, pueden escribirnos después a nuestro Instagram diciendo, óyeme, pásame el estudio de la clasificación emocional, pásame el estudio de las decisiones y las emociones. Me escribes a mi Instagram y te pasamos los estudios, porque esto está soportado por estudios científicos publicados. Pero como hay varias profesiones acá, vamos a lo práctico. ¿Cómo es que tú escogiste la taza? ¿Cómo la escogiste? Te voy a decir, con 2 fases y una final. Primera fase, se llama screening. Tu cerebro separa lo familiar de lo no familiar. Adivina a qué prefiere tu cerebro. ¿Quién me dice en el chat? ¿A qué preferirá el cerebro? ¿Lo familiar o lo no familiar? Vamos a ver quién es el primero que responde. Eso, Mónica. Lo familiar, correcto. Segunda fase. Óyeme, se llama clasificación emocional. Tú ves, me voy a devolver acá, tú ves la taza 1 y sientes emocionalmente la taza 1, le das un contenido emocional. La taza 2 y le das un contenido, la taza 3. Y no me vas a creer, pero la etapa 3 es que tú tomas una decisión que luego justificas con pensamiento. ¿Qué tiene que ver este postre que estás viendo en pantalla? Es más, míralo. ¿Provocó algún reflejo salivatorio en algunos? Confiésenlo. Vamos a ver si sí o si no. ¿Qué tiene que ver este? No, dice Rosario. Muy bien, Rosario, te mantienes ahí en tu fortaleza con esa dieta saludable. Claro. ¿Qué tiene que ver ese postre con este tigre a nivel emocional? Y esto va a incluir el tema que la doctora Diana nos va a platicar. El siguiente, mira, cuando cualquier cosa, algo que ves, algo que tocas, algo que escuchas, algo que hueles, entra por los sentidos a tu cerebro, esta región que circundamos con un circulito gris, que se llama el sistema límbico, que procesa las emociones, y está compuesto de muchas partes, cada una daría para un webinar distinto, hace que procese las emociones. 8 milisegundos después se activa la parte del cerebro que piensa racionalmente. Por eso es que nosotros, mis queridos amigos, primero sentimos y luego pensamos. Primero, tu cerebro emocional es el que le da un contenido a la experiencia del mundo y luego el racional. Entonces, ¿qué pasa? Uy, Guadalupe, hipocampo, amígdala, muy bien. Falta núcleo accumbens, falta córtex cingulado, falta ínsula, pero vas muy bien, esa Guadalupe me sorprendió, muy bien. Resulta que, y tú dices, pero óyeme, Daniel, ¿cómo es que las emociones influyen en las decisiones? Ya solo me faltan 2 slides para preguntarle a la doctora Diana, pero le recomendamos este paper y es el rol de las emociones en la toma de decisiones, una perspectiva de neurociencia cognitiva. Ponle cuidado, lo que dice es lo siguiente, resulta que toda la experiencia que estás viviendo en educación, en los niños, en la comunicación, en la familia, en todo lado, toda la experiencia se traduce a una reacción física. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cómo se siente la montaña rusa bajando? Esa reacción física en neurociencia cognitiva se llaman marcadores somáticos. Marcadores somáticos. ¿Por qué se llaman así? Ya está mi último slide para darle paso a la doctora Diana. Se llaman así, ¿por qué? Porque resulta que esta reacción física de la emoción es recordada por tu cerebro y le ayuda a tomar decisiones en el futuro. ¿Qué hay lo importante de las emociones? Uno toma decisiones que son meramente emocionales. El señor que sale del almacén y dice, óyeme, mija, pasemos al almacén del frente, prefiero pagar un poquito más, pero es que mira cómo me trataron. A los que son economistas acá, cómo un modelo de oferta y de la demanda, un modelo econométrico, le puedes meter el tono, cómo me trataron. Pues eso es lo que está guiando las decisiones. Y
más en los niños. Más importante, hoy estamos reunidos por ellos y qué dicha contar con la doctora Diana, a quien le voy a preguntar la primera pregunta que le tengo y es, doctora Diana, contextualicémonos comparte con nuestro público las emociones y cómo las emociones se entienden desde el punto de vista del mecanismo, es decir, cómo es que funciona el tema, porque si yo entiendo el mecanismo, voy a poder operar con él, hacer cosas buenas con eso. Mi querida doctora Diana. Por favor. Gracias, Dani. Bueno, esa introducción que Daniel les dio a ustedes es un abrebocas excelente para lo que yo les voy a decir. Básicamente una emoción es una experiencia multidimensional y esas dimensiones básicamente son 3 sistemas, la parte cognitiva, la parte conductual y la parte fisiológica. Y así como lo vemos en la diapositiva, podemos tener emociones positivas y podemos tener emociones negativas, en este caso la felicidad y la tristeza. Todos estos tipos de emociones tienen 2 causales fundamentales. Uno es ese estímulo externo de nuestro entorno, ya sea por los objetos, las personas, las circunstancias, y ese estímulo interno de nuestros órganos. Y ya Dani les comentó un poquito de esa parte orgánica que todos tenemos. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho compartirla porque es lo que nosotros tenemos esa ambivalencia cuando tomamos decisiones. ¿Cómo poder tomar una decisión asertiva, correcta, adecuada ante una circunstancia? ¿Lo dice nuestro corazón? ¿Lo dice nuestra emoción? ¿O lo dice nuestro cerebro, nuestra razón? Y resulta que en muchas ocasiones pensamos que es que el corazón es el que toma las decisiones porque es donde se encuentra la emoción. Y es una verdad parcialmente cierta. En realidad es nuestro cerebro el director de orquesta de nuestras emociones. Lo que sucede es que nosotros tenemos terminaciones nerviosas en todo nuestro cuerpo y eso va a permitir que nosotros captemos todos los estímulos externos a través de nuestros sentidos. Es por eso como cuando tú vas a coger la taza caliente de agua del fogón para hacer tu café y resulta que se te olvida que es de aluminio y está caliente y te quemas. ¿Qué es lo que haces? Enseguida retiras la mano y buscas en ese momento, en cuestión de segundos, tu cerebro entiende que está caliente, el recipiente que vas a utilizar y buscas opciones para no volver a suceder. Entonces, el equilibrio entre la razón y la emoción es lo que David Goleman llamaba inteligencia emocional. Se necesitan de los 2 aspectos para que nosotros de forma integral y plena podamos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. En esta foto que le agradezco en la página de Grow Inteligencia Emocional de Facebook, que es, allí la encontré, un cerebro le dice a su corazón, entiende que no puedes estar mostrando las emociones, el amor todo el tiempo, ¿sí? Tienes que tomarte un tiempo y razonar acerca de lo que vas a manifestar. Y el corazón le dice, entiendo. Inmediatamente, ¿qué le da? Después le da un beso y ¿qué le pasa a ese cerebro? Lo coge en desconcierto, lo cogen fuera de base porque es una reacción que no se esperaba. Pero esa inquietud, esa angustia, esa ansiedad o ese estrés o ese cuestionamiento que ese cerebro racional estaba haciendo en ese momento en esa persona, la emoción, la tangibilidad de un sentimiento que nos genera placer, permite que esa interrelación con el otro sujeto, en este caso el cerebro, se calme, se tranquilice. Entonces hay este diagrama que se utiliza mucho en mindfulness, que muchas personas lo conocen, es básicamente eso, es el equilibrio entre la razón y la emoción. Y si ustedes se dan cuenta, cada piedrita está establecida de una manera perfecta, pero cualquier estímulo del exterior puede de alguna manera derrumbar esa estructura. Nosotros, en la medida que vamos creciendo, el niño se va desarrollando y va teniendo más experiencias y va obviamente adquiriendo competencias biológicas, va a tener esa estructura mucho más rígida, más adaptable y más adecuada para los estímulos que tenga posteriormente. Entonces aquí rápidamente lo que les quiero decir
es que en el cerebro nosotros vamos a tener diferentes circuitos, diferentes caminos, unos de la dopamina y otra de la serotonina. Esos caminos son neurotransmisores que llevan señales a diferentes componentes de la corteza cerebral. En un niño esa corteza cerebral es muy delgada, hasta ahora se está formando, pero ya desde muy temprana edad, en la edad embriogénica, esas señales están llegando a esa corteza cerebral. Y esos caminos es lo que va a determinar si la persona va a estar siempre de humor, va a estar calmada, va a poder desarrollar su memoria, o si por el contrario va a desarrollar también la parte de la recompensa, de la satisfacción, de funciones motoras. Rápidamente entonces les tengo que decir que el sistema que domina esa parte automática de nuestras emociones se llama sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que Dani ya les acabó de recordar y ese es el sistema que nos va a permitir a nosotros a estar alertas, a huir cuando estamos ante un peligro. Ahí es cuando hablo de Walter Cannon y las 3 Fs que me gusta utilizarles, que es si estás con temor, o huyes o te quedas congelado, ¿sí? Y esas son 3 reacciones que ocurren inclusive en los animales, ya sea que empieza una pelea cuando hay una amenaza, empiezan a pelear, o se huyen para evitar la confrontación. Y en los animales ocurre mucho y es el congelamiento. Por ejemplo, existen animales como los camaleones que lo que hacen es cambiar el color de su piel para mimetizarse con la naturaleza y de esa forma evitar el ser comidos por otra o ser presa de otro animal. Eso pasa en el simpático. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo entonces pasa que el corazón pues late más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, hay broncodilatación porque pues obviamente necesitamos mayor oxigenación, hay más irrigación de la sangre a todas las extremidades y a los músculos porque necesitamos ese mecanismo de huida, de correr. Existe también obviamente impulsos a nivel del sistema gastrointestinal y por eso es que en muchas ocasiones vemos que disminuye el peristaltismo intestinal. ¿Qué pasa con el sistema parasimpático? Estos 2 sistemas actúan de forma equilibrada, de forma automática pero equilibrada en nuestro cuerpo. Y el sistema parasimpático es lo que llamamos como el sistema de calma, de relajación. Entonces, en este caso, pues obviamente va a haber una broncoconstricción, la frecuencia cardíaca va a disminuir, la presión arterial también va a disminuir, es posible que haya resequedad en la saliva, ya tenemos miosis o contracción pupilar, no estamos con la pupila dilatada. Entonces, estos son reacciones de nuestro cuerpo que son normales y desde muy temprana edad. Y eso está comandado por nuestros 2 sistemas, el sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso autónomo. El corazón y el cerebro, ella ha recalcado que nosotros tenemos cables que conectan todos los órganos del cuerpo humano y los integra el cerebro humano. Y por eso tú sientes más concentrados en el tórax. Doctora Diana, pregunta, entonces, diferencias entre adultos y niños a nivel emocional, ¿qué nos dirías? Bueno, para contestarte cuál es la diferencia emocional, necesitamos volver nuevamente a la anatomía, pero de los niños. Y sabemos que desde las 4 semanas desde la gestación, incluso cuando la mamita no sabe que está embarazada, el cerebro del feto ya se está desarrollando, ¿sí? Ya se está empezando a formar. ¿Y por qué recalco que durante la gestación es importante saber que ese cerebro del feto se está desarrollando?
porque la mamá es importante que esté bien nutrida, que además esté con sus multivitamínicos durante todo el embarazo, esté manejando de forma adecuada su estrés y su ansiedad, esté durmiendo bien y esté haciendo ejercicio, porque todos estos estímulos es lo que va a llegar, como ven ustedes, desde muy temprana edad para el desarrollo del cerebro de ese futuro niño. Desde casi el tercer mes de gestación, el sistema nervioso del niño ya hace que el tubo neural se cierre. Entonces, por eso muchas mamás conocen que sus ginecobstetras les dan ácido fólico, precisamente porque eso va a ayudar al cierre del tubo neural. ¿Por qué es una estructura tan importante? Porque es que a partir de ese tubo neural es que se va a desarrollar todo ese cerebro del feto. Más o menos entre el cuarto mes y el quinto mes, los ojos y los oídos del feto ya se están conectando con la corteza cerebral. ¿Recuerdan todos esos caminos neuronales que les conté antes? Bueno, ya casi desde el cuarto mes, embriológicamente hablando, esos ojos y esos oídos ya están funcionando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ustedes hablan de, o han escuchado hablar de la estimulación durante la gestación. Pues imagínense que el sonido y la luz, los estímulos luminosos son muy importantes para ese feto desde muy temprana edad, desde los 4 meses. Ya desde los 5 meses en adelante ya empiezan a ver los movimientos corporales de ese feto. Entonces ustedes ven que mueven las manitas o que de pronto ustedes ven en alguna de las ecografías que el bebé se lleva el dedito a la boca y lo empieza a succionar. Y a partir del 6º mes hay algo bien importante que quiero que tengan en cuenta, y es ese crecimiento de nuevas neuronas. Esas neuronas desde que están genéticamente programadas empiezan a caminar o a recorrer todos esos caminos estructurales hasta la corteza cerebral, hasta donde deben llegar, y se multiplican además muy rápidamente. Entonces les muestro en esta diapositiva, que también es muy bonita que vean la imagen, y es cómo se está formando la sinapsis. La sinapsis es la conexión de las neuronas, que son las células del cerebro, y es la forma de comunicarse entre ellas. Entonces esa es una gran diferencia, no solamente embriológica, sino también de formación de neuronas y axones, lo que nos diferencia los niños con los adultos. Esa formación de neuronas y axones es muchísima. Una célula madre puede dar lugar a 100.000 células hijas, hablando de neuronas. Y para cuando un bebé nace, tiene más o menos 100 billones de neuronas. Eso quiere decir que casi como 250.000 células por minuto se están formando. Es un proceso de crecimiento y desarrollo dentro del útero muy rápido y fundamental para que ese niño tenga unas competencias y unas habilidades en su edad postnatal, después que nace, que van a regir el resto de su vida. Entonces, todos los estímulos que la mamita reciba durante este periodo, pues van a hacer una gran diferencia en la forma como este niño y adulto se va a comportar. Hay un concepto para ya finalizar que quiero que tengan en cuenta, y es lo que se llama poda sináptica. Resulta que el cerebro es muy inteligente, y en esa producción de neuronas y axones y sinapsis, pues produce muchísimas. Y a los 2 años, pues tenemos una gran cantidad de neuronas y sinapsis, y el cerebro a esta edad entiende, todo el sistema entiende que hay que hacer una poda. Eso es automático, eso es fisiológico, es normal, porque resulta que el cerebro entiende que hay ciertas situaciones o competencias que se aprendieron que posiblemente no son necesarias en ese momento. Y otra poda ocurre también cerca de la adolescencia. Entonces, mira qué interesante que el crecimiento y desarrollo de un niño también va no solo neuronal, va ligado mucho con los ítems del desarrollo. Por eso es tan importante, y hago la cuota en este momento, y es que el niño debe ir a su proveedor de salud, a su pediatra, al especialista en pediatría, desde muy temprana edad y de manera continua, de manera mensual, porque es importante establecer en este momento si hay alguna alteración del desarrollo, porque ese signo de alarma es lo que nos va a dar la primera parte
para poder abordar algún problema afectivo de comportamiento del niño en el futuro. Óyeme, súper interesante. Y mira el concepto revelador que nos comparte la doctora Diana. El concepto es, el cerebro humano empieza cuando el niño usa su neurodesarrollo a generar nuevas neuronas, pero llega un momento en el cual también hay una poda. Esta poda tiene su pico alto, como lo dijo la doctora Diana, en la adolescencia, y se ha ligado a algunos cambios de conducta. Pero acá nos están escuchando muchas personas, mi querida doctora Diana, en que sé que les va a servir esta pregunta. Y es, óyeme, reconozcamos las emociones. Algunos podrán decir, bueno, pero si yo siento y ya, te preguntaría, ¿en qué parte de tu cuerpo se concentra más concentrada, se percibe más concentrada esa sensación física de la emoción? Doctora Diana, ayúdanos a conectarnos con las emociones, por favor. El estómago, muy bien. Doctora Diana, por favor. Bueno, entonces acá les traigo un estudio que me encantó cuando lo leí y es el mapa corporal de las emociones. Un grupo de científicos finlandeses decidió reunir cientos de personas, más de 700 personas, y a través de estímulos sonoros, auditivos, táctiles, hicieron diferentes pruebas y a través de ciertos cuestionarios y a través de preguntas orientadas a estos sujetos les preguntaban dónde ustedes localizan en su cuerpo la emoción que están sintiendo cuando están viendo, escuchando, tocando, degustando o oliendo algunos de los estímulos que los investigadores colocaban. Entonces ustedes van a ver en este mapa corporal que ven ahí en la diapositiva cómo los diferentes sujetos ubicaban sus emociones, casi la totalidad, y esa fue una de las conclusiones, y es que los ubicaban en la cabeza, ¿sí? En toda la zona central. Y igual pudieron establecer que en todas las emociones, tanto positivas como negativas, la cabeza y el centro era un lugar fundamental para localizar físicamente la emoción. Entonces ahí encontramos que independiente de lo que es la felicidad, el amor y la rabia, que compromete casi todo el cuerpo, el resto de las emociones igual se localizaban en zonas muy distintivas del cuerpo de la zona central. Pero entonces, si ustedes ven ese mapa corporal, ¿con cuál nos vamos a quedar? Con la felicidad, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces para conseguir esa felicidad? Entonces resulta que hace ya muchísimos años, Plutchik habló de la tipología de las emociones, ¿sí? Y estas emociones se dividen en emociones básicas o en emociones compuestas. Entonces, él hablaba que las emociones básicas generalmente estaban en la segunda circunferencia, si ustedes las alcanzan a ver, que son la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, la ira y la anticipación. Y el resto de las emociones se clasificaban como emociones compuestas o secundarias. Para no ir muy profundamente en su teoría de las emociones, que además es bastante larga y por el tiempo no lo alcanzamos a discutir, quiero que vean al lado derecho ese símbolo. ¿Alguno lo reconoce? Bueno, ese símbolo resulta que nos refleja el día en la noche, el yin o el yang, ¿sí? Y si se dan cuenta, eso nos describe en las emociones lo que nosotros o los científicos conocen muy bien, que son las polaridades. Y eso va muy de la mano con las emociones básicas y compuestas. Entonces, en un momento, tanto las emociones básicas positivas pueden estar también de la mano con las emociones negativas o compuestas. ¿De qué depende eso? Básicamente depende de los estímulos que recibimos del entorno. Y hay algo bien importante que recuerdo dentro de la parte de origen de nuestras emociones, y es que nosotros tenemos un componente genético. Recuerden que
una persona, un niño, tú y yo, recibimos el 50% de los genes de papá y el 50% de los genes de mamá. En esa mezcla de genes que me tocaron a mí, pues obviamente también heredé lo que es el temperamento, esa forma de comportarme, esa reacción innata emocional que tengo ante las circunstancias del entorno. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para lo que viene a continuación. Y ahí Dani posiblemente conoce esta pirámide, y la pirámide de Maslow básicamente fue el primer abordaje de poder categorizar, de poder jerarquizar las emociones. Entonces nosotros tenemos en la base fundamental unas necesidades fisiológicas o básicas que tenemos que suplir, todos los seres humanos. En eso está la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso, el sexo, por supuesto. Y posteriormente tenemos necesidades de seguridad, necesidades de sentirme seguro, protegido. En eso no solamente está la vivienda y el empleo, sino también las personas que están a mi alrededor, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi madrina, mi padrino, mi entorno, mis profesores, mis cuidadores. Y tengo necesidades sociales, pues ese desarrollo afectivo y más en los niños lo voy a tener cuando el niño empieza el jardín, cuando el niño va a entrar a la escuela. Entonces ese desarrollo afectivo, su asociación, su deseo de aceptación, de pertenecer a un grupo, el tener su intimidad en los adolescentes es otra necesidad que voy aprendiendo en la medida que voy interactuando con mi entorno. Las necesidades de autoestima, pues básicamente es el reconocimiento, es esa confianza, respeto en mí mismo, y es lo que muchos han denominado en realidad el autoconcepto. Después de tener yo muchas experiencias y muchas necesidades fundamentales suplidas, en mi experiencia, con lo que siento y con lo que voy aprendiendo y las competencias que voy adquiriendo, voy enriqueciendo ese nivel de autoestima. Y finalmente la necesidad de autorrealización. Muchos me dirán, pero es que la pirámide de Maslow está muy cuestionada, y es muy cierto, muchos científicos la cuestionaron precisamente por la jerarquización de esas emociones, no siempre por tener las necesidades fisiológicas fundamentales básicas suplidas, y esas sean las necesidades, pues voy a alcanzar la autorrealización. Y pues tenía un componente social que obviamente lo relacionaban con las estructuras sociales de la sociedad y la comunidad en general. Esta es una matriz de necesidades muy grande, no necesito que la lean, pero básicamente el autor de esta matriz de necesidades es Manfred Magniff. Él es un chileno economista y está orientando todos sus estudios, sus escritos, básicamente a los países en desarrollo para que puedan estructurar de una manera eficiente, pues en realidad las necesidades de sus consumidores. Entonces, así a grandes rasgos, lo que yo les quiero mostrar con esta matriz que se ve gigante, y si le pueden tomar una fotico o después Dani se las manda para que la puedan analizar más cercanamente, y es que tú puedes establecer de esta matriz de necesidades en donde hay unas necesidades básicas, lo estás relacionando también con unas categorías en donde tú tienes que realizarte como persona, teniendo y haciendo y estando, teniendo unos objetivos claros para poder ser tú una persona plena. Les voy a dar un ejemplo fácil. Esta matriz se puede construir de acuerdo a tus necesidades, a tu entorno. Perdón. Por ejemplo, si puedo yo construir una matriz negativa, yo para poder establecer cuál es el tener, hacer y estar, ¿sí?, dentro de esa matriz, y por ejemplo les pongo de ejemplo el ser egoísta. Entonces, ¿qué debo tener para ser egoísta? Pues generalmente la persona egoísta no valora los comportamientos positivos de la persona que está al lado, ¿sí? No las valora. ¿Qué hace? Pues las critica.
Y en el estar, en su contexto, es posible que esa situación esté desencadenada porque haya alguna disolución o alguna disfunción familiar, ya sea por trabajo o por decisiones de los adultos o porque tuvieron que cambiar de trabajo, de sitio, de lugar. Y en cambio la matriz positiva con una emoción, una necesidad fundamental es la solidaridad. Entonces, por ejemplo, como lo explicamos en el tener, pues una entrega mutua, ¿sí? En él y yo, tú y yo, nos entregamos mutuamente en un campo solidario. En el hacer, pues voy a hacer comentarios y críticas que llamamos constructivas. Y en el estar, pues yo voy a motivar espacios de encuentro. ¿Por qué les doy esos ejemplos y esta matriz la pueden trabajar con sus niños de esa forma? Porque les va a dar la solidez para poder entender cómo es que se presentan las emociones. Perdón. Sigue Dani. Voy a agarrarme un par para irlo resolviendo. Hay una de Alejandra que dice por qué es importante el tema de saber las emociones. Me voy a tomar la libertad de conocer las emociones, y esto es porque si tú buscas, hay un paper bien bonito que se llama La neurobiología de la inteligencia emocional, el sustrato nervioso, y te dice, mira, lo primero que uno debería hacer es tener autoconciencia. Primero saber dónde la siento y luego qué estoy sintiendo. Eso es lo primero, autoconciencia. Doctora Diana, pregunta, y la pregunta es bien interesante porque uno escucha que la amiga le dice a la otra, amiga, autorregúlese. Antes de entrar en la autorregulación, me gustaría saber, por favor, que le compartas a nuestros queridos amigos que están acá, y gracias a todos ustedes, les recuerdo a los que llegaron después, estamos hablando con la doctora Diana Gabaza, pediatra, líder de opinión en puericultura, que es el desarrollo de los niños, el crecimiento y desarrollo de los niños en América Latina, presidente de la Academia de Pediatría. Doctora Diana, regulación de las emociones, tema clave y tema interesante para todos nuestros amigos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, entonces vamos a tomar una de las situaciones más frecuentes que adultos y niños presentamos, y es el estrés o la ansiedad. Y resulta que para nosotros poder entender por qué reaccionamos de una forma o de otra, o por qué los otros reaccionan de una forma o de otra, tenemos que entender cómo nosotros, a nuestro interior, en nuestro contexto, reaccionamos. Disculpen. Entonces, nosotros vamos a tener varias fases y tú tienes que aprender a identificarlas, en qué parte, en qué fase del manejo de esa emoción estás. Entonces, hay un primer nivel en donde tú estás equilibrada, estás armónica, es un nivel normal, ¿sí? De alguna manera tú estás en contacto con los estímulos y los estás modulando. Pero en algún momento ese estímulo, o uno en especial, te está generando estrés, angustia, y empiezan a haber cambios orgánicos en tu cuerpo, los que hablamos anteriormente. Entonces empiezas a estar más cansada, no dormir bien, cada vez estás como respirando más rápido, tu corazón late más rápido, respondes de una manera como insofacta, automática, negativamente a preguntas o inquietudes o relacionamiento que tienes con otras personas. Y eso te lo puede estar ocasionando dificultades en el trabajo, dificultades con tu pareja, dificultades económicas, miles de situaciones que pueden ocurrir en el entorno de una persona. Esos cambios que están ocurriendo son para ti un signo de alarma, para que empieces a prestar atención, darte cuenta qué es lo que está sucediendo contigo. Si definitivamente no hacemos nada al respecto, tú no haces nada al respecto, viene un proceso en donde
la persona sigue presentando este tipo de respuestas y este tipo de condicionamientos ante el estímulo, pero va, como yo digo, es de gotica en gotica se va llenando la copa, ¿sí? Hasta que llega un punto en que tú intentas adaptarte a las circunstancias, al entorno, con las conductas que tú consideras que son las más válidas y las adecuadas para ese momento, pero son las menos eficaces, y vas a llegar a un punto de agotamiento en donde ya pues el cuidado por ti mismo pasa a un segundo plano. Entonces ya puede ser que elijas no hacer ejercicio, no alimentarte bien, o dejar de comer, o comer muchísimo, mantenerte durmiendo o acostada todo el tiempo, y eso es lo que se llama que estamos agotados o deprimidos. Hay que tener en cuenta los tiempos y ya les voy a explicar mejor. ¿Cómo sucede con el niño? Y aquí respondo a la pregunta que dice Dani sobre el autoconocimiento y la introspección. Entonces, resulta que este triángulo para algunos conocidos, que es el triángulo de Karpman, es básicamente lo que hemos escuchado, y es cuál es el juego que jugamos. Es una situación en la que el individuo relacionado con otra persona estar interactuando pero permanentemente. Son como roles, son como guiones en una película que siempre estamos actuando. Cualquiera de nosotros aquí presente ha de alguna manera actuado en alguna de estas caracteres, ya sea perseguidor, salvador o víctima. ¿Qué entienden ustedes por esas palabras? Salvador es aquella persona que todo el tiempo está dándole una mano amiga a otra persona que está afligida, así no lo necesite. Yo te hago la tarea porque es muy tarde y tú te tienes que ir a acostar. O ven levántate un poquito más tardecito, no desayunes, te puedes llevar el desayuno después metido en tu lonchera para el colegio, y yo termino de hacer las cosas porque pobrecito te acostaste muy tarde y entonces no vas a poder rendir en el colegio porque estás trasnochado. ¿Sí? Actitudes en donde así no me lo hayan pedido, yo voy a dar un sostenimiento a la otra persona para evitar algún dolor, alguna aflicción en la otra persona. Cuando estoy de perseguidora, entonces ahí yo estoy culpo a la otra persona por la razón como yo me siento, ¿sí? Es decir, si yo de alguna manera no me gustó algo que tú dijiste, pero entonces yo lo que digo, en vez de decir yo me sentí mal cuando tú me dijiste tal cosa, lo que te digo es que por tu culpa yo me siento triste, o por tu culpa fue que pedí el examen. Y todo el tiempo estamos de alguna manera haciendo énfasis en los aspectos negativos. Y es ese proceso de juzgar a la otra en su comportamiento de alguna manera siempre negativa, pues obviamente estamos haciendo un entorno devastador en un futuro para esa persona. Cuando estamos haciendo el rol de víctima, pues yo soy la que me pobreteo, yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer tal otra, es que yo soy fea, es que yo soy gorda, es que no soy capaz de hacer una actividad, yo quisiera hacerla pero no tengo la energía. Entonces cada vez yo voy a jugar un rol en el cual no me considero capaz de hacer las cosas. Entonces, en ese rol que todos jugamos, ¿sí? Eric Berne habló o recopiló estas estrategias con lo que el análisis transaccional habla del padre nutricio, el padre crítico, el adulto y el niño natural adaptado rebelde. Así que rápidamente yo les puedo decir, y es que cada una de las condiciones en las que nosotros como rol actuamos o optamos actitudes de alguno de estos roles
son positivas o negativas, no buenas ni malas, solo que en la medida que yo voy a hacer énfasis en alguno de esos roles, yo puedo a largo plazo hacer algún daño. Y no es solo daño biológico, sino el daño en ese comportamiento, en esa conducta, en esa capacidad que el niño debe aprender a adaptarse ante las circunstancias posiblemente adversas de su entorno. Ustedes han escuchado hablar del término resiliencia. Ese es el juego que nosotros jugamos en el momento que debemos adaptarnos. Entonces, de la forma como nosotros entendamos, captemos esta trilogía y esta dinámica de conductas y comportamientos que nosotros habitualmente realizamos, podemos entender las razones por las cuales un niño actúa de una forma o de otra. Recuerden que siempre el niño o el adulto actuamos con el fin que nuestras decisiones sean lo más asertivas posibles y podamos conseguir una recompensa al final de esa emoción. Entonces acá les muestro, para recordarles nuevamente y hablar un poquito de la biología y recordarles la biología anterior que hablamos, y es que si usted tiene un estrés, que es lo que se llamamos ahí shock traumático, está bien que usted sienta un sinfín de emociones y es la línea verde. Usted va a estar subiendo y bajando como una montaña rusa, ¿sí? Como en una espiral entre la tristeza, la felicidad, entre la rabia y la ira y la tranquilidad, entre la solidaridad, el egoísmo. Es normal mientras usted logre regular y entender que no se va a los extremos en sus reacciones. ¿En qué momento usted entiende que ya está en el extremo? Cuando nuestro simpático es el que está actuando, y es lo que en la gráfica se llama como trabajo en encendido, pues todos los síntomas de mi simpático se van a reflejar. Entonces voy a reflejar ansiedad, angustia, hiperactividad, sobresalto, inquietud, voy a tener poco sueño, voy a estar inestable hemodinámicamente, desequilibrada. Pero si por el contrario, es nuestro parasimpático el que está predominando, pero de forma predominante, ¿sí? En extremo, pues me voy para el otro lado. Entonces quedo trabada, pero como apagada. Entonces estoy deprimida, estoy como en letargo, como si estuviera cansada todo el tiempo, tengo dolores, opresiones, puedo tener trastornos intestinales y un sinfín de síntomas que es importante que tú empieces a reconocer. Esto no es una pepita milagrosa ni es una receta de cocina con ingredientes. Esto es solamente el primer paso para que yo quiero regalarte para que te motives a conocer cuáles son tus reacciones, cuáles son tus emociones, cuáles son tus sentimientos. Entonces, hablando de sentimientos, les voy a mostrar esta última diapositiva para terminarles esta pregunta, y es que existen fenómenos afectivos. Estos fenómenos afectivos básicamente están relacionados con la experiencia, con lo que tú vives. Entonces, si tú te das cuenta, estos fenómenos transcurren a lo largo del tiempo, desde segundos a toda la vida. Y si te acuerdas la figurita del estrés que vimos al principio, entonces tú estas emociones que tienes, ya sea estrés, ansiedad, angustia, frustración, que te sientes impotente, esas son emociones que duran segundos, pueden durar inclusive hasta horas. Pero si tú no haces este proceso de autoconocimiento, que ya Dani te lo dijo, yo también, ¿qué va a pasar? Va a durar días o semanas o meses, y eso ya son unos sentimientos. Esos sentimientos van a tener unas consecuencias en la relación que tienes afectiva contigo misma y con los demás. Eso va a establecer un estado de ánimo. En la figura anterior hablamos que podrías estar en un estado de ánimo donde hay hiperactividad
o que puedes estar deprimida. Entonces es importante que esta respuesta afectiva que tú tengas es la forma como decides, optas vivir todos los estímulos que tú tienes del entorno. Entonces, finalmente algo que ustedes conocen o la gran mayoría conoce, y es lo que David Goleman nos hablaba de las 5 claves de inteligencia emocional. Entonces, una primera es el autoconciencia, que es lo que estamos haciendo. El proceso que estamos haciendo hoy es eso, es tener autoconciencia, conocernos a nosotros mismos, cómo es que funcionamos desde el punto de vista biológico, neuronal, químico, fisiológico, cómo es que funcionamos con nuestras experiencias de forma psicológica y cómo es que nos relacionamos pues con nuestro entorno. Todo eso es un autoconocimiento. Y lo otro es la autorregulación. Para llegar a la autorregulación, pues esa es una capacidad, haz de cuenta, como cuando tú vas al gimnasio y tienes que hacer entrenamiento físico, ya sea en la banda, caminar, en la bicicleta, levantar pesos, pues esa autorregulación se adquiere es haciendo un ejercicio cerebral, un ejercicio mental en donde involucra ese autoconocimiento. Súper importante, y lo hemos escuchado en muchas otras ocasiones, y es la automotivación. Es súper importante que tú estés motivado, que lo que quieras hacer, que lo que el niño quiera hacer, el adulto en cualquier circunstancia esté motivado. La motivación es ese motor que nos impulsa a poder realizar de manera eficiente nuestros objetivos. Y hablamos de la parte social, eso quiere decir que debemos tener empatía. Básicamente la empatía es reconocer en el otro esas emociones que yo ya pude reconocer en mí. Entonces tú te preguntarás, pero bueno, ¿cómo es que puedo regular las emociones de mis hijos? Lo primero que tú tienes que hacer después de que has hecho tu autoconocimiento, tu autorregulación, tu automotivación como adulta, ¿sí? Vas a hacer esa empatía con tu hijo, con tu hija, en donde vas a entender cuál es el proceso de todo lo que vimos anteriormente, cuál es el proceso individual que tu hija o tu hijo está viviendo. Ahora, si tú tienes 1, 2 o 3 hijos, o no tienes hijos, pero tienes varios sobrinos, cada uno es un universo aparte. Cada uno tiene unas necesidades fundamentales que suplir y la única forma de conocerlas es poder entablar una comunicación con el niño, permitirle hablar y exponer sus sentimientos. En esa empatía es bien importante algo que recientemente yo he aprendido a manejar en mí misma y son los famosos descuentos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el niño... en alguna oportunidad se los conté a ustedes, está haciendo un dibujo, está haciendo una tarea, armó un rompecabezas, terminó una actividad y está contento porque terminó su actividad y va a tu sitio de trabajo en este momento que estamos todos en la casa y te comparte su logro, el objetivo que él cumplió. Pero tú por X, Y, Z circunstancia estás ocupado en tu actividad y no tienes tiempo para ponerle atención. Entonces le puedes decir, no, ve donde tu mamá o ve donde tu papá y se lo compartes. O sencillamente le dicen, no, yo ahorita no tengo tiempo porque estoy ocupada. Ese es un momento preciso en donde tú debes reflexionar y ponerte en los zapatos del niño. Ese ponerte en los zapatos del niño es esa empatía, es poder entender cuál es la emoción que tiene el niño en ese momento de alegría para compartirte lo que acabó de hacer y reconocer tú mismo cuáles son las prioridades que debes compartir con tu hijo. Todo no puede ser instantáneo, tú tienes actividades que tienes que cumplir, responsabilidades que tienes que desarrollar, sin embargo siempre se puede poner un pare, un alto en el camino para poder reflexionar y dar la respuesta más asertiva, más adecuada. Y finalmente, pues, la habilidad social. Entonces, digamos que esas son como las estrategias a grandes muy generales para tener en cuenta. Mira, interesantísimo. Conectemos, vi varios comentarios acá en el chat mientras hablabas, mi querida doctora Diana, y está súper interesante. Conectemos en la empatía con un detalle y es que un agradecimiento, primero a los maestros que están acá,
a los psicólogos que están acá, a los padres de familia, gracias por estar acá. En este TV de Neurobusiness es una delicia tener a la doctora Diana, porque expandimos muchísimo el conocimiento. Y recuerda este pequeño detalle: cada vez que tu hijo o el niño está viéndote, él está copiando tus gestos y microgestos por un circuito que se llama neuronas espejo. Estás conectado, él te está simulando en su cabeza y entiende el contenido emocional. A veces te dice: oye, ayúdame con la tarea de matemáticas, y alguien puede fruncir el ceño y no dice nada, pero esta contracción del ceño es simulada en la cabeza del niño y en empatía está teniendo una conexión y un entendimiento emocional. Silvana, es Daniel Goleman. Muy bien. Doctora Diana, nos quedan 5 minutos, mira, se pasó el tiempo demasiado rápido, pero ven, para todos nuestros amigos, cosas prácticas para hacer ya durante cuarentena, cosas muy prácticas. Por favor, dinos para gestionar las emociones de los niños. Bueno, voy a pasar unas diapositivas rápidas porque efectivamente no tenemos tiempo para trabajarlas, pero espero que en un futuro tengamos la oportunidad. Y tengan en cuenta que el primer contacto madre-hijo es la primera experiencia emocional y la primera experiencia de confianza que va a tener el bebé. La mamá no solamente le va a dar ese sostén alimentario, también le va a dar ese sostén inicial de confianza, de serenidad, de manejo de las emociones. Ahora me dirán, no, pero pues si yo no fui mamá, no pude lactar al bebé, me enfermé o adopté un niño, no estuve desde muy principio con él, no lo gesté. Lo mismo, tú puedes establecer ese vínculo afectivo con tu hijo, papá lo puede hacer, abuelos, cuidadores, desde el mismo momento que tú entras en contacto con tu hijo. Es muy importante establecer ese vínculo, que es la teoría del apego, que pasamos rapidísimo y no tenemos tiempo en este momento para tratarla, pero si tú puedes establecer un apego seguro, es posible que tú y tu hijo puedan, además de tener una relación entre dos personas maravillosa, sean además seres humanos socialmente adaptables, felices, amorosos, amables y muy productivos. Entonces estamos hablando de